titular de la Ministerio de Políticas Públicas, el maestro Gabriel Martínez. También agradecemos que nos acompañe un colega de la Federal Trade Commission de Estados Unidos, Michael Pancera, que siempre está muy interesado en los fenómenos mexicanos. Y si les parece, pues ahora sí damos inicio a esta conversación. A partir de este momento, les plantearía lo siguiente. Van a ser conversaciones, esperemos que sean muy dinámicas. Para estos propósitos trataremos de hacer algunas preguntas a nuestros invitados y por lo tanto los que vayan teniendo preguntas hagan el favor de mandarlas por escrito para que en el transcurso de la conversación las podamos ir planteando. Entonces no haré mayor detalle en la presentación de nuestros invitados de lujo porque están en los programas que se transmitieron y se entregaron a todos ustedes en mano propia. A mi derecha está el maestro Virgilio Andrade, que es el titular de la Comisión Federal de Mejora Regulatoria, distinguido exalumno del ITAM y además profesor del Departamento Académico de Derecho. Y a mi izquierda está el doctor Víctor Pavón, que a diferencia de Virgilio, que está en una perspectiva más económica, es el director general de Oxford Economic Competition. Y bajo esta dinámica, lo que vamos a empezar a tratar de aterrizar son cuáles son los principales retos de la agenda regulatoria que se vienen tanto de manera transversal como de manera vertical entre federación, municipios y estados. Entonces, permítanme empezar, si les parece, con algo muy sencillo, sobre todo en términos de darle continuidad a lo que planteó el secretario de Economía. Entonces, a ver, comisionado Andrade, dadas las recientes reformas estructurales, ¿en qué agenda regulatoria está trabajando la COFEMER en materia de competencia, telecom y energía, que fueron los primeros temas que comentó el secretario? Bueno, primero muchas gracias por la invitación, gracias Ana María, muy amable, Bernardo por supuesto, también muchas gracias, y a los departamentos que están involucrados, principalmente Economía, Derecho y Ciencia Política. Un gusto compartir con Víctor esta mesa, y desde luego para mí es fantástico siempre estar aquí en mi casa, que es el ITAM, porque aquí estudié desde hace 30 años y luego me han dado la oportunidad de estar en contacto con ustedes a través de las clases algunos años también. En ese sentido, después de haber agradecido, pongo el contexto de lo que hace COFEMER y pasamos directo a la pregunta. La Comisión Federal de Mejora Regulatoria es un órgano desconcentrado, está en la Secretaría de Economía y tiene una misión y una filosofía. La filosofía es que todo proyecto regulatorio que venga de la Administración Pública Federal traiga los mayores beneficios en su aplicación y los menores costos en su cumplimiento. Dicha filosofía se materializa con base en métodos que están sustentados en la ciencia económica y en una serie de doctrinas que permiten precisamente hacer ese cálculo en cualquier norma, independientemente de su rama, de su giro o del tipo de servicio del que estemos hablando. Lo mismo para normas de carácter agropecuario, que de salud, que de transporte o que de regulación de algún comercio. Y para esto, la metodología que se utiliza es la denominada manifestación de impacto regulatorio. La manifestación de impacto regulatorio permite establecer qué tan benéfica o costosa puede ser una norma en función de su impacto por población, de su impacto por la dimensión del mercado en el que esté involucrado el proyecto normativo y evidentemente otro tipo de rasgos, qué tanto abre o cierra un mercado, qué tanto cuesta instrumentarla en función también de la dimensión territorial o de la infraestructura que se va a requerir. Y hay una nueva situación que se aplica sobre todo en ramas de carácter social, que es lo social tiene que ver con el desarrollo humano, medio ambiente, educación, salud, y qué tantos riesgos conlleva para estos elementos del desarrollo humano la aplicación de una norma.
Entonces, la combinación de criterios básicos de mercado y competencia con la combinación de riesgos permite tener criterios para medir el impacto regulatorio de un proyecto normativo y determinar si es menos peor o no que el proyecto normativo anterior. Es la filosofía y la metodología que sigue COFEMER, se los estoy tratando de simplificar, pero hay un instrumento básico que acompaña la manifestación de impacto regulatorio y que es la transparencia y la consulta. Todos los jugadores opinan de los proyectos normativos. Y opinar es muy importante porque los jugadores van aportando elementos para ir evaluando de última milla qué es lo que sucede con la norma. Y como bien dijo el secretario de Economía, no se trata de que los regulados lleven la pluma. Lo importante es que los regulados hagan aportaciones fundamentales respecto de sus experiencias, sus vivencias y datos adicionales que la autoridad probablemente no pueda tener. Y con base en eso, se evalúa y se toma una decisión respecto si la norma es mejor o no. Esta es la filosofía de la mejora regulatoria en resumen, y me he extendido un poco, pero para que entendamos el contexto. Ya entendido el contexto, cómo trabaja COFEMER, va recibiendo proyectos de reguladores. ¿Cuántos reguladores? Aproximadamente el día de hoy son 94. ¿Entre qué? Entre secretarías, órganos desconcentrados y organismos descentralizados. Va recibiendo los proyectos y con base en esos proyectos va determinando qué es lo que va a proceder. Los proyectos, ¿con base en qué se hacen? Los reguladores los hacen con base en mandatos que traen las leyes. Entonces, si ustedes van recorriendo las leyes, van ustedes detectando las obligaciones que tienen las autoridades de emitir proyectos para aterrizar esas leyes. Por eso hoy estamos en un contexto muy relevante en términos de la aplicación de la regulación secundaria, porque de la regulación secundaria van a derivar una serie de obligaciones que tienen los reguladores para aterrizar los proyectos normativos. Y en ese sentido voy a ir poniendo algunos números solamente en grueso para que tengamos una idea de cuáles son los retos correctos. A ver, para tratar de ser más también como conversación. Entonces, está bien planteado la introducción y el contexto de lo que hace COFEMER. Regresamos en un segundo con los detalles de fondo. Entonces, desde el punto de vista de un think tank y desde el punto de vista de organizaciones, ¿qué es lo que se observa en términos para irnos introduciendo de los retos en materia regulatoria? Sobre todo, para que ahorita cuando le regrese aquí la voz a don Virgilio, ¿qué conflictos se observan entre estas 94 instancias reguladoras federales que comentaba horizontalmente Virgilio y también verticalmente con los diferentes órganos e instancias reguladoras de estados y municipios, como panorama general? Gracias. Sí, sin duda, lo que comenta Virgilio es fundamental. Yo diría que voy a permitir enfatizarlo, muy importante, y lo que vamos a estar viendo en este seminario es dos tipos de regulaciones cuyas naturalezas también son distintas, que es, por una parte, la regulación de carácter horizontal, aquella que trasciende sectores específicos, y vamos a tener presentaciones, tenemos la presentación del titular actualmente de la COFEMER, de mejora regulatoria. Vamos a tener en unos momentos la participación de Hanna Palacios, que sin ser propiamente regulación, también, digamos, el área en la cual tiene injerencia es de carácter transversal en toda la economía, con la excepción que todos sabemos de telecomunicaciones. Pero luego también tenemos el tipo de regulaciones verticales a las cuales se requiere hablar, que son las que emanan, las que vamos a discutir incluso en la parte final de este seminario, que están relacionadas, por ejemplo, con el sector de telecomunicaciones, el sector energético, y con todas aquellas regulaciones que son específicas, ya sea a nivel sectorial o específicas, digamos, en una zona geográfica en particular. Entonces, incluso hablar de regulaciones emanadas de órganos
estatales o municipales, caerían, digamos, dentro de esta vertiente de órganos de la regulación de carácter vertical, es decir, específica, ya sea por su impacto sectorial o por la zona geográfica en la cual tiene impacto, y luego la transversal. Yo considero que hay varios temas que son importantes y una distinción que me gusta, que siempre me gusta hacer cada vez que tengo oportunidad, en el ámbito de las regulaciones de carácter transversal. Yo creo que la tarea que tiene Confemer es una tarea enorme, porque hay dos vertientes de entender la labor de la Confemer, y está la labor un poco de mejora regulatoria, es decir, partiendo del hecho de que ya hay un conjunto de regulaciones, cómo hacerlas un poco más eficiente, pero yo creo que el gran reto que la Confemer ha venido construyendo a lo largo del tiempo, con Alfonso Carballo desde el principio y actualmente con Virgilio, es cómo garantizar que la regulación que se instrumenta en un sector particular es eficiente. Y ahí, perdón, ahí me viene el sesgo económico, pero el gran reto es cómo una regulación específica, cómo a través de la evaluación de manifestación del impacto regulatorio garantizamos que la regulación que se está proponiendo o la mejora en una regulación es eficiente. Y en este contexto me gustaría mencionar simplemente el famoso test regulatorio que siempre que puedo lo menciono. El gran reto que implícitamente tiene la Confemer es, primero, identificar cuando un proyecto de regulación efectivamente está atendiendo un problema o una laguna que existe en un sector específico o en un conjunto de sectores. Segundo, identificar si el espíritu de la reforma que se está, de la ley, la modificación de la ley que se está planteando, ataca el problema con los instrumentos adecuados. Primero, tengo que identificar bien el problema. Segundo, tengo que saber que el instrumento regulatorio que se está proponiendo es el adecuado. A veces puedo identificar el problema bien, pero a veces no, el instrumento que se está proponiendo para corregir, vamos a ponerlo así, la falla del mercado es el inadecuado. Y tercero, y esa es la parte clave, ya lo mencionó Virgilio, la parte clave es garantizar que el beneficio total, el beneficio global de esa instrumentación o de esa mejora regulatoria efectivamente sea mayor a los costos en los que se incurren. Un proyecto regulatorio de modificación se tiene que abordar cuando los costos son mayores a los beneficios. Y ahí es donde entramos al ámbito un poco de la cuantificación, cuando un Estado, cuando un municipio efectivamente garantiza que el proyecto que tiene en manos no solamente garantiza que los beneficios sean mayores a los costos en todos los sentidos, no solamente en la parte directa, sino también en la parte directa, como ya mencionó Virgilio, el concepto de externalidades, el hecho de que a veces una regulación trasciende la esfera estrictamente económica, de contabilización, sino que también tiene efectos sobre la salud humana, etc. Y eso es relevante como recuerdo. Muy bien, pues bueno, en este contexto, y les pediría a nuestros dos invitados, en el auditorio, por supuesto que hay estudiantes y por lo tanto hay que lanzar intereses académicos para que puedan profundizar en su tesis, pero también hay profesionistas de despachos de abogados, de consultorías y de empresas, entonces también como para tratar de irles aterrizando algunos puntos de vinculación con sus diferentes instituciones. Entonces, dado este contexto, maestro Andrade, dos preguntas que están entrelazadas. La primera sería, el secretario te dejó una tarea de tratar de profundizar el tema de la regulación desde lo local, ¿no? Entonces, ¿cuál es el reto que enfrenta la Confemer ante un país que es el tercer país con mayores regulaciones restrictivas de acuerdo a la OCDE y que muchas de esas se encuentran en el ámbito de lo local? Entonces, ¿cómo vas a empezar a desarticular la madera por un lado? Por el otro, ¿cómo hablaba el secretario de un mecanismo de vinculación y de coordinación que está estableciendo la Confemer con los municipios y con los estados? Pero ¿qué pasa si aquí los despachos de abogados y las consultoras en su trabajo diario se empiezan a encontrar ya regulaciones vigentes que son antiempresas, que son antilibertad económica, que son restrictivas? ¿Cómo se pueden dirigir con la Confemer para tratar de enfrentar ese problema? Claro. Y medio minuto me tomaré solo para responder la pregunta anterior en términos de retos de atención a las reformas que ya están vigentes. La expectativa de proyectos normativos a recibir más o menos son las siguientes. En materia de telecomunicaciones, vamos a recibir 16, pero solamente por parte de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, porque el Instituto Federal de Telecomunicaciones pasó a ser órgano autónomo. Y como órgano autónomo no está obligado a pasar por Confemer. Sin embargo, la Ley de Telecomunicaciones y Radiodifusión dice que deben aplicar métodos de mejora regulatoria, que son los que les acabo de describir, o
sí recurrir a la COFEMER. Es un asunto optativo por ahora. También tendríamos o podríamos entrar a regular óptimamente cómo vamos a reforzar esta vinculación para que el principio de mejora regulatoria permanezca. En materia energética vamos a recibir 70 proyectos normativos, particularmente de los nuevos reguladores coordinados que ya estaban, pero que pasaron a otro estatus: Comisión Reguladora de Energía, Comisión Nacional de Hidrocarburos, pero también otros, porque la Agencia de Seguridad Nacional en materia de hidrocarburos genera un reto importantísimo en materia de combinación regulatoria para efectos del medio ambiente, pero también para efectos de eficiencia energética. Entonces también de ellos vamos a recibir proyectos normativos de la Secretaría de Energía misma, porque llevan la parte genérica de la política pública, y probablemente de otros como el Centro de Control de Gas Natural, que es también un nuevo regulador, solamente para poner en contexto el asunto de la reforma. La reforma financiera va caminando rápidamente, y entonces por parte de CONDUCEF hemos recibido ya algunos, y por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. A manera de ejemplo, y con esto cierro y me paso a lo local, en materia de telecomunicaciones, ni más ni menos, por ejemplo, vamos a recibir cuáles van a ser las reglas y las condiciones para poder dar banda ancha de Internet en los edificios públicos o en los lugares públicos que están establecidos incluso desde el ámbito constitucional. O, por ejemplo, toda la transición de CFE a Telecom, de lo que es el servicio de la banda ancha, que ahora va a estar en manos de Telecomunicaciones de México y no de la CFE, nada más por poner ejemplos. Y en materia, por ejemplo, de energía, pues ni más ni menos, por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los trámites relacionados con la explotación de la energía vinculada con el sector minero, es decir, del gas shale. Entonces, son tan solo algunos ejemplos. Ahora bien, a nivel local. En el nivel local y municipal, tenemos primero que distinguir las dimensiones de la regulación. Son dos grandes dimensiones. Primero es la dimensión del acervo regulatorio o de las grandes reglas de juego que tienen los mercados, las industrias o los servicios. Ese es un aspecto. Pero el otro aspecto tiene que ver con los trámites, con las exigencias que un gobierno le pone a un particular como condición para participar de un mercado o para recibir un servicio, los trámites. Y en ese sentido, la discusión a nivel local y municipal se centra principalmente en las facultades soberanas que tienen las entidades federativas y los municipios y el tipo de trámites que aplican. Entonces, ahí hay un dato importante. La mayor soberanía que tienen hoy los municipios, incluso desde el nivel constitucional, tiene que ver con elementos relacionados con el desarrollo urbano y con los servicios que dan en el interior de sus municipios y localidades. Las reformas federales trataron, por lo menos en la energética, de resolver este dilema desde el principio, estableciendo que los trámites en conjunto o los requisitos para poder ser participante en una actividad por contrato en materia de exploración o de extracción o incluso de transportación, almacenamiento y distribución, que son los dos grandes ámbitos energéticos, bueno, ahí los trámites son federales. Sin embargo, casuísticamente, la expectativa de COFEMER es verificar si realmente únicamente el trámite federal va a ser el procedente, porque tenemos la hipótesis de que algunos aspectos vinculados con uso de suelo, por ejemplo, pueden caer en el ámbito local o municipal. En materia de telecomunicaciones es todavía más notorio, porque toda la implantación de antenas y ese tipo de situaciones tiene que ver también con aspectos de carácter territorial. Ahora bien, hay una tercera dimensión importante de la actividad
no me quiero desviar, pero sí lo tengo que mencionar, y que es el ámbito vinculado con brindar facilidades para abrir y desarrollar negocios en las localidades. Esto es muy importante, porque si consideramos que el más del 95% de la actividad empresarial se concentra en micro, pequeñas y medianas empresas, quiere decir que en complemento al desarrollo macroeconómico de las reformas estructurales es condición necesaria poder facilitar la actividad comunitaria y la actividad que hay a nivel regional. Y en ese sentido, la facilidad para hacer negocios sí pasa por el análisis y por el trabajo permanente con los municipios para poder procurar que en menos tiempo y con menores condiciones se puedan abrir los pequeños negocios en las localidades. Y el trabajo de COFEMER, y con esto cierro, consiste en tratar de facilitar la apertura de negocios a nivel local y municipal mediante una estrategia de cooperación que ya tiene mucho tiempo desarrollándose, y destaco la labor de Alfonso Carvalho, que estaba en COFEMER previamente, para impulsar este tipo de proyectos y que abarcan otorgamiento rápido de licencias de funcionamiento, simplificación de los procesos para obtener la licencia de construcción, trabajo profundo para clarificar los registros de propiedades del comercio y también simplificar los procesos judiciales del mercado. Muy bien. A ver, entonces, voy a retomar la pregunta de la revolución vertical con Víctor, y la segunda pregunta que le voy a hacer ya nos va a conectar de nuevo con el maestro. Entonces, en cuanto a la parte vertical, ¿tú qué retos observas en términos de las graves injerencias regulatorias de ese orden más local que incide directamente en este gran chaleco restrictivo que impide este emprendedurismo, y que sobre todo ya el maestro Andrade empieza a soltar un poco el tema de decir, bueno, estamos tratando de destrabar todo esto y sin embargo sabemos que localmente es muy complicado? Entonces, esa es la primera parte de la pregunta, y la segunda que ya nos va a vincular. Entonces, el maestro Andrade empezó a comentar dos aspectos muy concretos de las reformas federales que van a impactar a nivel local, tanto lo que va a implicar en términos energéticos, todo lo de las famosas TAS y muchos otros aspectos, y lo de Telecom, que tiene que ver con lo territorial. En estos temas, ¿qué te preocuparía en la implementación de las reformas? Sin duda es fundamental, ya mencionó Virgilio, entender que a veces los fenómenos regulatorios son muy complicados y tienen a veces por su propia naturaleza traslados. Y pongo un ejemplo porque es un tema que se está discutiendo mucho actualmente, pero que ilustra mucho lo que acaba de mencionar el maestro Andrade. Es el tema del nuevo aeropuerto, ¿no? La semana pasada se anunció la construcción del nuevo aeropuerto internacional de la Ciudad de México. Es un proyecto que se va a construir en terrenos federales, una inversión que pasó de 120.000 a 140.000 millones de pesos. Es una inversión gigantesca, sin duda una de las obras de infraestructura más importantes y más grandes que va a ocurrir en este sexenio. Y sin embargo, si ustedes revisan un poco los medios, hoy pueden escuchar comentarios respecto a que existe un tema de carácter muy local con el uso del suelo, ¿no? No creo, evidentemente, por la forma en que se está llevando el proceso, que eso sea un impedimento, pero aún así existe, digamos, la tentación, más bien la necesidad de que incluso instituciones federales tengan que coordinarse de manera estrecha con el ámbito, por ejemplo, local, para tratar de afinar exactamente estos pequeños detalles. Hemos escuchado declaraciones de agentes económicos locales que son relevantes, que hablan todavía de, bueno, no hemos interactuado lo suficiente con el gobierno federal para ver ese tema. Insisto, yo creo que es un tema que se va a resolver, de hecho no creo que sea un problema, pero habla de la importancia de cómo es un proyecto de esta envergadura, de este impacto, y que esencialmente cae en la esfera de lo federal, tiene necesariamente que desplegarse, tiene que coordinarse de manera perfecta con las necesidades de carácter local. Entonces, eso a mí me habla un poco de la complejidad de los fenómenos regulatorios que derivan un poco de la construcción del régimen jurídico en el cual la República Mexicana se ha estructurado. Respecto al segundo tema de los impactos, de la
regulación, digamos, de carácter vertical, telecom y energía. Un poco mi impresión es que estamos en dos fases distintas del proceso regulatorio en estas reformas. Y lo quiero ilustrar de la siguiente manera. La primera etapa que ocurrió en Telecom la vivimos en los años 90, que fue lo que yo llamaría en términos generales un proceso de liberalización del sector. Primero, la incorporación de agentes privados a la provisión de servicios de telecomunicaciones, después se movió un poco a un proceso de liberalización, primero servicios de larga distancia, después servicios locales. Y vivimos una etapa, digamos, casi esencialmente en una década de liberalización del sector, y esperábamos respuestas que la propia intervención de nuevos agentes económicos en este sector generaran, digamos, mercados más competitivos. El espíritu de la reforma de telecomunicaciones va precisamente al sentido, es decir, liberalizamos el sector, hay más agentes económicos, sin embargo todavía tenemos una deuda con la sociedad mexicana, y esta deuda es que todavía queda un déficit, digamos, de competencia, de precios, de buena calidad, etc. Y ese es el espíritu de alguna manera de esta segunda gran ola de la reforma de telecomunicaciones, es decir, ahora tenemos que fortalecer que la interacción entre los agentes económicos sea de carácter estrictamente pro-competitiva. Cuando yo pienso ahora en la reforma energética, no puedo evitar pensar que estamos todavía en la primera etapa. Estamos estableciendo las nuevas reglas del juego, llevamos semanas de establecer las reglas del juego, estamos en una etapa de liberalización exactamente, nuevos agentes económicos van a entrar y estamos en el proceso, digamos, todavía de construcción. El ideal regulatorio sería que fuéramos, entendiendo en mente lo que ocurrió en telecomunicaciones, sería que el proceso de liberalización se moviera de manera paulatina o paralela a la generación de condiciones de competencia. Y yo creo que ese es el gran reto que hoy tenemos en el sector energético, garantizar, es decir, no esperar a que primero vemos cómo interactúan los agentes económicos y después ver si realmente esta interacción es pro-competitiva. Yo diría que esa es la gran demanda que hoy tenemos en el sector energético, y va a ser un reto que tanto la COFEMER como las autoridades de competencia van a tener que lidiar con las autoridades regulatorias sectoriales en los próximos meses. Excelente. Y esto da pauta a continuar, maestro Andrade. Sobre todo, esta pregunta es sobre el mismo objetivo, pero no su nivel, ¿no? Entonces, mencionó, maestro, 16 proyectos en materia de telecom, al menos 70 en materia energética, están circulando algunos en materia financiera. Aquí el planteamiento sería, punto número 1, ¿cómo puede la COFEMER, ante una gran multiplicidad de instrumentos, intereses y agendas regulatorias, propiciar que se mantenga un orden regulatorio, propiciar que se busque hacer una congruencia en cuanto a la racionalidad que describía en un principio, maestro? Entonces, ese sería como el parámetro de la pregunta. El segundo es, que es más complejo, ¿no? Dado el nuevo esquema de los órganos autónomos, ¿cuáles sienten que van a ser posiblemente algunas áreas grises que va a implicar un trabajo muy fino o en algunos casos situación de conflicto que la COFEMER tiene que estar trabajando? Y tercero, el tema de regresaría con la misma dinámica de atención, pero ¿por qué trato el tema de lo local? Sabemos que la COFEMER no es una instancia litigiosa, ¿no? o contenciosa frente a regulaciones locales. Pero ¿qué pasa si aquí algunos despachos, algunas empresas observan mecanismos antiempresa, como lo decían hace unos momentos? ¿Hay algún mecanismo del cual disponga la COFEMER como para recibir denuncias y empezar a hacer un mecanismo de entendimiento mejor de cuáles son los obstáculos? Sí, frente a estas preguntas diría lo siguiente. Primero, COFEMER frente a la diversidad de proyectos que se reciben. COFEMER recibe en promedio 3 proyectos normativos al año, es decir, 1.200 al año. Es malo o bueno, en realidad depende de, no es del número lo que habla es la materia, el contenido, la congruencia, el objetivo. Por ejemplo, el día de hoy, si ustedes entran a la página de COFEMER, van a ver diversos proyectos de Semarnat. Semarnat tiene una agenda vital, literalmente hablando, en este sexenio, que es poder consolidar la agenda de estrategia de cambio climático, que tiene por obligación disminuir en general las emisiones de dióxido de
país. Entonces, imagínense si ese reto no es menor, y entonces, obviamente, uno va viendo regulaciones y lo que hay que ver es cómo vamos construyendo el camino más que el número. Pero el caso es que se reciben 3 años. Entonces, la pregunta es, bueno, pero ¿cómo se le hace para poder manejar todo esto y además tan disímbolo? Si un día llega un proyecto para poder estabilizar el servicio profesional docente y al día siguiente llega un proyecto que tiene que ver con estudiar si es posible levantar la veda del río Usumacinta para pesca, ¿cómo es posible que una sola institución pueda ver todo eso? Y al día siguiente, si el Buró de Entidades Financieras tiene elementos suficientes de transparencia o no, y luego llega el reglamento en materia de la ley de hidrocarburos para transporte y distribución, o si los dobles remolques pueden circular o no. Bueno, todo eso tiene 3 maneras de atenderse eficazmente, y no tiene que ver con las personas. Método: apertura y coordinación. Método: a través de la aplicación de lo que les he reiterado, de la manifestación de impacto regulatorio, los grandes principios económicos que guían elementos vinculados con eficiencia son los que en primer lugar dan la pauta. Y segundo, todo lo que tiene que ver con administración de riesgos. Son los 2 grandes ejes metodológicos para poder analizar una norma. Además, debo decir que varios de los que están aquí presentes, como el propio Gabriel Martínez o Arturo Fernández, son los grandes fundadores de todo esto. Entonces ya hay una metodología probadísima. Entonces el método es casi el mismo para todos, y es en ese sentido sólido. Segundo elemento: apertura. ¿Qué quiere decir con apertura? Que se muestren la mayor parte de los proyectos a consulta de los ciudadanos. Por supuesto, la mayor parte de las opiniones vienen de los jugadores o de los interesados, pero está viendo en general los ciudadanos. En la medida en que los ciudadanos opinen, los proyectos se enriquecen y se afinan, porque se está escuchando la última milla, se está actuando en el margen y se toman decisiones más razonables necesariamente, porque se generan equilibrios intrínsecos entre las opiniones a favor y las opiniones en contra de cualquier proyecto. Por lo tanto, es indispensable abrir a la consulta los proyectos normativos, y este gobierno tiene plena convicción en hacerlo. ¿Qué pasa? Cuando hay muchos comentarios, se devuelve al regulador para que el regulador reflexione en una segunda vez qué es lo que puede afinar, proceder, no proceder. Y la tercera, coordinación. ¿Y la coordinación cómo se logra? La ley, todo esto deriva de la Ley Federal de Procedimiento Administrativo. Ahí pueden encontrar el capítulo de mejora regulatoria. Generado en el 2000. Obviamente por genios, porque como que nadie se dio cuenta, y es importantísimo entender. La coordinación parte de la obligación que tienen todas las dependencias y entidades de emitir programas bienales de mejora regulatoria que la COFEMER coordina. Y el gobierno presente tiene tal conciencia de la importancia de coordinar, que habría, probablemente hacia finales del próximo mes, un decreto presidencial de mejora regulatoria y simplificación de trámites, que va a obligar a que todas las dependencias emitan sus programas bienales de mejora regulatoria, y los programas bienales tendrán 2 ejes de trabajo. Uno, cómo van a ir aterrizando las reformas constitucionales, y 2, cómo van a ir aterrizando en instrumentos jurídicos los programas sectoriales y los programas especiales derivados del Plan Nacional de Desarrollo. Para esto que les puse de ejemplo, el cambio climático, pues ni quien se acuerde, pero es un compromiso internacional, ni siquiera es un compromiso de gobierno, es internacional. Entonces, ¿cómo hacer armónico esto? Entonces, esa es la primera pregunta. La segunda, órganos autónomos. Vamos distinguiendo, porque aquí en las categorías hay diferencias.
Los llamados órganos reguladores coordinados que no son autónomos, por ley, están obligados a pasar por COFEMER, textualmente hablando. Uno de los artículos de la ley de órganos reguladores coordinados así lo establece. Entonces, Comisión Reguladora de Energía y Comisión Nacional de Hidrocarburos necesariamente tienen que pasar por COFEMER. Instituto Federal de Telecomunicaciones puede o no pasar por COFEMER, hubo un debate porque hoy la mejora regulatoria está colgando estructuralmente del Poder Ejecutivo, pero ese debate fue resuelto de manera razonable poniéndole la obligación al Instituto Federal de Telecomunicaciones de tener un esquema igual de mejora regulatoria, idéntico. Además, el presidente del IFETEL, aquí sí hay circunstancia que la favorece, trabajó en COFEMER, entonces se entiende bien esto y sabe de la importancia. Así que está por obligación el Instituto Federal de Telecomunicaciones a aplicar esquemas de mejora regulatoria y optativamente puede ir con COFEMER. El Instituto Nacional de Evaluación Educativa de la Educación no emite propiamente, son criterios de evaluación y en ese sentido, digamos, esas son algunas zonas, hay algunos más que otros, ¿no? O el IFAI, por ejemplo. Entonces, en esto se pretendería establecer un esquema de convenios. Con la Comisión Federal de Competencia Económica hemos ya establecido acuerdos armónicos, acuerdos formales, me refiero, para que cuando estemos analizando manifestaciones de impacto regulatorio, la Comisión Federal de Competencia Económica opine. Y ese proceso no se ha roto y por lo tanto hay una relación muy armónica entre el órgano autónomo de Comisión Federal de Competencia Económica y COFEMER. Finalmente, lo local y municipal, tú planteas, bueno, pues primero no es litigioso, efectivamente no, es un órgano orientado a la cooperación en materia local y municipal, pero aquí vamos a introducir una variable importantísima del siglo XXI. Los medidores privados y globales, los indicadores que se meten a dar seguimiento puntual al estado o al estatus que tienen en determinados temas las entidades federativas y los municipios. Como por ejemplo el Banco Mundial con el Doing Business, o la OCDE con gobernanza regulatoria, o instituciones calificadas y reconocidas a nivel académico y ciudadano, o incluso a nivel empresarial. Todas estas voces en conjunto en la sociedad abierta del siglo XXI generan los incentivos razonables para que las entidades federativas reorienten sus agendas y traten de hacer mejores. Y si eso agregamos que están compitiendo por capitales, que están compitiendo por atención, el incentivo ha funcionado razonablemente bien. Y cierro diciendo, la Comisión Federal de Competencia Económica tiene hoy en su agenda la tarea de revisar normas de competencia a nivel local, y COFEMER también ha establecido con el Banco Mundial la misma estrategia. Y en ese sentido se escogerán sectores y se harán análisis, los sectores de mayor impacto en la economía, por supuesto, y este será un proyecto de corto, mediano plazo de futuro. Vamos a poder ya entrar a conocer niveles de competencia que permiten las leyes locales en algunos sectores, particularmente, por ejemplo, la agropecuaria o el rural, en donde sí hay leyes locales que existen. Muy bien. A ver, entonces, aquí el maestro Arrán está planteando mecanismos de tratar de ordenar mediante método, apertura y coordinación, plantea algunos esquemas de coordinación con los órganos autónomos y algunos indicadores que funcionan a nivel nacional e internacional para tratar de generar mejores incentivos para una regulación, si no óptima, por lo menos más alta. ¿Qué pasa si todo eso falla? ¿No? O sea, ¿qué pasa si al final del día tenemos que estar enfrentando litigios? ¿Qué pasa si en algún momento no hay un acuerdo entre la COFEMER y algún órgano autónomo? En fin, ¿qué pasa si todo esto empieza a encontrar conflictos? ¿Cómo ves el papel de los nuevos tribunales especializados
especializados, ¿qué tan litigioso y contencioso sientes que va a ser este nuevo escenario regulatorio en el país? Gracias. Sí, antes de contestar directamente esta pregunta, que es muy interesante, me gustaría enfatizar un poquito el punto que mencionó el maestro Andrade, que me parece extremadamente relevante, el tema de la transparencia. Es natural que un componente fundamental de la mejora regulatoria sea transparente, la discusión de una regulación que tiene impacto para todos los ciudadanos y para los agentes económicos. Y voy a ilustrar la importancia de la transparencia con un caso que me tocó vivir desde la parte del sector de Telecom. La COFETEL, antes, digamos, de la reforma constitucional, lidiaba, en verdad era muy complicado tratar de sancionar a las empresas para que proveyeran servicios de calidad en servicios móviles. Es un tema de una gran deuda que todavía debemos, que todavía se está guiando. Por aquella época, imagínense, COFETEL, con menos facultades, era extremadamente complicado establecer un mecanismo, digamos, de incentivos para que las empresas pudiesen mejorar sus índices de calidad de servicio, particularmente el servicio móvil. El régimen político, como estaba diseñado, era para que conforme COFETEL esencialmente definiera, hiciera las mediciones y hiciera una recomendación de sanción a las autoridades. La autoridad que ponía pues, era el Ejecutivo, la Secretaría, a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, que a veces volvía a analizar la multa y ver sus méritos. Y cuando se imponía, finalmente terminaba en un litigio, pero a veces la sanción también era tan pequeña que la actitud racional de los agentes económicos, de los grandes operadores, era: prefiero, mejor, no hacer las inversiones para levantar el índice de calidad y esencialmente litigar, en todo caso, en tribunales la multa, y si llegase a pagarlo, llegaría a pagar 4 millones de pesos, ¿no? Entonces, todo estaba alineado, toda la regla institucional para que no pasara nada. En algún momento la COFETEL tuvo una idea muy interesante vinculada con la idea de la transparencia. Dijo: ¿por qué no mejor hacemos las mediciones del servicio de telefonía móvil, de la calidad del servicio de telefonía móvil, y los hacemos públicos? Es decir, simplemente a través de un comunicado decimos que en un periodo determinado la mejor red que proveyó el mejor servicio fue el tal indicador, la red A, la red B, la red C. Es increíble cuál fue la reacción de las empresas. Realmente la estructura de incentivos era que a las empresas les preocupaba más que finalmente los usuarios tuviesen conocimiento de que ellos proveían el peor servicio en un indicador particular, y automáticamente se convirtió en un correctivo. Pudimos ver que había un repunte, digamos, en la mejora de la calidad del servicio de telefonía móvil. Y esto solamente se logró a través de un instrumento muy básico: transparencia. Es decir, ¿cómo revelas? La estrategia que estábamos siguiendo, que se estaba haciendo en ese momento, era una medición, era un tema que quedaba entre el gobierno federal, pero nadie se le había ocurrido la capacidad de los consumidores para disciplinar de alguna manera el mercado. Entonces, el tema de la transparencia me parece a mí fundamental, y la COFEMER pues, tiene uno de sus pilares el instrumento de transparencia. Retomando la pregunta que menciona Bernardo, ¿qué pasa si todo esto falla? ¿Cuál es el rol de los tribunales especializados que tenemos ahora en el régimen jurídico, particularmente en telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica? Yo creo que el trabajo de los órganos reguladores, particularmente los autónomos, Telecom y competencia, sin duda tienen una tarea enorme. No van a estar solos, van a estar tomando decisiones importantes, trascendentes, que van a afectar no solamente a los usuarios, sino incluso los proyectos de inversión de los agentes económicos. Y eventualmente, cuando esto no funcione, cuando un agente económico se inconforme por una decisión que considera incorrecta, tendrán afortunadamente que recurrir no a un tribunal genérico, sino a un tribunal especializado. Yo la verdad es que particularmente tengo mucha fe en que los tribunales especializados van a funcionar bien. Hay que reconocer que va a haber una etapa de transición. Me parece que los tribunales están haciendo esfuerzos muy importantes. La Comisión Federal de Telecomunicaciones, la Comisión Federal de Competencia, de hecho, se están acercando a los órganos de competencia, a estos órganos autónomos, para proveer, digamos, este expertise de cómo analizar algunos temas complejos en estas áreas en particular. Yo no dudo que los tribunales especializados en un par de años estén al mejor nivel para para enfrentar temas importantes como el tema de interconexión, etc. Yo creo que la gran pregunta que nos tenemos que hacer en el tema de tribunales especializados es: ¿qué tribunales especializados estamos imaginando? ¿Cuál es el rol que tenemos que imaginarnos en los tribunales? Y aquí hay dos formas de conseguirlo. Una es una deferencia relativa de regulación y una deferencia absoluta de regulación. ¿Y a qué me refiero? En un concepto de deferencia absoluta,
tribunales especializados deciden no meterse a analizar la sustancia, que son temas muy complicados, cuando una fusión, una concentración debe ser prohibida, ¿no? Cuál fue el efecto competitivo, etcétera. Cuando una resolución que afecta a la comunicación en una red de telecomunicaciones es un tema tan técnico, más ingenieril. La pregunta es, ¿realmente un tribunal tiene que meterse a discutir ese tema, ese tipo de temas, o no? O simplemente cuidar el proceso, digamos, de garantías de los agentes económicos. En un esquema de referencia absoluta, los tribunales especializados dirían, yo difiero completamente, yo voy a darle al órgano regulador la oportunidad de que los temas técnicos ellos decidan. Simplemente voy a pedir que si hay una violación de garantías, regresaré a una resolución o una decisión de un órgano regulador autónomo que no me gusta, para que vuelva a discutirla, vuelva a pensar cómo se definió un mercado relevante, por ejemplo, y me lo devuelva. Es decir, no voy a meterme a discutir la parte técnica porque no es mi tema. Es una deferencia absoluta si el órgano regulador, si tú eres el ámbito técnico, tú eres el experto, yo solamente voy a cuidar las garantías. Pero está también el otro enfoque que a mí en lo particular me gusta más, el de la deferencia relativa. En una deferencia relativa, probablemente los tribunales especializados van a cuidar el proceso de garantías, pero también van a empezar a discutir algunos temas relevantes. Y yo creo que a mí me gusta esta idea porque en parte ese es el rol de los tribunales especializados, que se especialicen y que en algún momento digan, este es un tema de mercado relevante y se lo voy a dejar en el reflejo, sino que digan, yo, dado mi expertise que he estado construyendo a través de los años, me doy cuenta que hay una definición de mercado relevante que no me gusta. Probablemente no lo voy a hacer yo, pero en mi resolución voy a definir cuáles son los aspectos técnicos que yo como tribunal creo que tienes que revisar de manera más detallada. Entonces regresa y el órgano técnico tiene que tomar la decisión adecuadamente. Muy bien, muchas gracias. Con esta participación de Víctor terminaremos la mesa. Nada más me gustaría hacer una última pregunta al maestro Andrade de carácter sobre todo operativo. Entonces, imaginemos que hay mucha empresa, mucho despacho, consultorías. ¿Cómo podemos ayudarles a organizar mejor su agenda frente a sus diferentes clientes en términos de la vinculación con una institución que tiene tanto centro de gravedad respecto a los procesos regulatorios y evitar que estén yendo de casa en casa, yendo a la Secretaría de Salud, a la Secretaría de Economía, a todas las secretarías y después todavía tengan que ir a la COFEMER a estar haciendo trabajos de seguimiento de los procesos regulatorios? Entonces, ¿cómo poder ayudar a armar y agendar bien su relación con las instituciones reguladoras? Y en este contexto, ¿cuáles son los mecanismos de vinculación que tiene la COFEMER? Tienen un portal muy atractivo y muy dinámico, pero ¿qué ofrece a la sociedad para que conozcan mejor? Sobre todo, retomando lo que dijo Víctor, dado la enorme intensidad de procesos regulatorios, Virgilio Andrade debería ser hoy en día el personaje más conocido en México y todos deberíamos saber quién es, porque toda la regulación posterior va a pasar por su escritorio. Entonces, ¿cómo podemos hacer que lo acompañemos a usted, a la COFEMER en este proceso, darle garantías, darle transparencia y que sea un proceso lo más benéfico para él? Diría que sí son dos grandes vías las que se tienen para tener contacto con elementos de opinión. Digo que son los que existen en todos lados, que son los de carácter tecnológico, digital, a través del portal en donde puede haber opiniones por escrito, pero por supuesto el contacto y el diálogo. En realidad, en COFEMER nosotros nos dedicamos de manera casi permanente a recibir a las agrupaciones empresariales, a los despachos de abogados, a los grupos, ahora sí que a los gremios, representantes de trabajadores, y es vital que podamos estar en contacto. No es condición necesaria que haya un proyecto regulatorio en discusión. Podemos atenderlos en cualquier tiempo respecto de cualquier asunto. Voy a ir poniendo ejemplos de atención o de diálogo que tuvimos el año pasado. Hablamos de los temas vinculados con la leche, hablamos con los interesados cuando había un debate sobre las licencias de los pilotos aviadores, hablamos tanto con el sindicato como con las empresas de aviación. La industria del dulce nos va a buscar, la industria de cosméticos y belleza.
Hablamos también, obviamente, con todos los sectores vinculados con el transporte de carga. Hemos hablado también con la industria de la carne. Cuando estaba el debate sobre el cambio de las televisiones, nos fueron a visitar los grupos vinculados con ciertos competidores más pro Estados Unidos y los competidores pro Japón, Corea. O, por ejemplo, estoy poniendo ejemplos muy disímbolos, pero, por ejemplo, recibimos incluso hasta organizaciones altruistas porque estaban muy interesados en plantearnos preocupaciones sobre la regulación de trasplantes. Entonces, en ese sentido, la verdad es que a COFEMER enriquece que vayan los actores y los jugadores directamente a dialogar, a plantear sus diagnósticos, las dimensiones de los mercados o servicios en los que están inmersos. Así que la invitación está abierta totalmente a que lo puedan hacer en el momento que quieran, lo mismo los instituciones de seguros, la banca. Y solamente cierro el comentario. Sí es posible tratar de optimizar a través de COFEMER la audiencia con los regulados, pero sí es casi inevitable que tengan que ir al regulador específico. En ese sentido, parte de una estrategia siempre es considerar cuáles son los reguladores que están involucrados y sí es condición necesaria, porque el diálogo no tiene sustituto. Es muy importante hacerlo. El diálogo para efectos de incidir en la argumentación y de ilustrarlo de manera más gráfica y más ágil. Y al mismo tiempo, los comentarios por escrito, porque son los argumentos que van a ser formalmente considerados como obligación del regulador para responderlos en un momento. Muy claro, muy útil. Lamentamos tener que cerrar tan abruptamente, pero fue por el ajuste del auditorio. Agradecemos al doctor Víctor Pavón su recién nuevo acercamiento con el ITAM, porque ya había estado vinculado con nosotros. Hay un pequeño obsequio y reconocimiento a ambas partes. Y por supuesto a uno de nuestros profesores del Departamento Académico de Derecho, para más un servidor público ya de muchos años, al maestro Virgilio Andrade. A ambos, muchísimas gracias.